San Pedro de las Flores era un pequeño pueblo mexicano donde nunca pasaba nada. Todos se conocían, las puertas se dejaban abiertas por la noche y los niños jugaban en la calle hasta tarde sin ningún tipo de preocupación. Era un lugar tranquilo, donde la rutina diaria parecía repetirse sin cambios durante años. Las mismas caras, las mismas calles, las mismas historias. Pero todo cambió el día en que la policía encontró el primer cuerpo cerca del bosque, a las afueras del pueblo. Nadie quería creer que algo así pudiera ocurrir allí. Al principio pensaron que era un accidente, luego que tal vez alguien de fuera había llegado al pueblo, pero la verdad era mucho más oscura, porque el responsable no era un extraño, era alguien que había vivido entre ellos durante años, observando en silencio a todos. En ese pueblo vivían los hermanos Alcázar, dos gemelos idénticos llamados Daniel y Mateo. Desde pequeños eran considerados diferentes, no tenían amigos, evitaban el contacto social y siempre estaban juntos, como si uno no pudiera existir sin el otro. En la escuela, los profesores notaban algo inquietante. A veces hablaban al mismo tiempo, otras veces uno empezaba una frase y el otro la terminaba. Parecía que no necesitaban comunicarse como las demás personas. Para algunos era solo una conexión normal entre gemelos, pero para otros había algo profundamente perturbador en su comportamiento. Nunca discutían, nunca se separaban y siempre parecían observar a los demás con una calma incómoda, como si estuvieran analizando todo a su alrededor. Los gemelos vivían en una casa antigua en la colina, a las afueras del pueblo. Era una casa grande, oscura y siempre estaba en silencio. Las ventanas permanecían cerradas y nadie recordaba haber sido invitado alguna vez. Por las noches, algunos vecinos decían ver luces en el sótano y escuchar ruidos metálicos, como si alguien estuviera trabajando en algo durante horas. Pero nadie se atrevía a investigar. En los pueblos pequeños, los rumores crecen rápido, pero el miedo también. La madre de los gemelos casi nunca salía, y ellos trabajaban reparando aparatos electrónicos y computadoras. Eran inteligentes, metódicos, pacientes, pero también eran extremadamente reservados. Demasiado reservados para un pueblo donde todos conocen la vida de todos. La primera desaparición no generó pánico inmediato. Un mecánico del pueblo simplemente no volvió a casa una noche después del trabajo. Pensaron que se había ido por su cuenta o que había tenido un accidente en la carretera. Pero cuando pasaron los días y no hubo rastro, comenzaron las dudas. Semanas después, desapareció otra persona, luego otra. El patrón era extraño. Personas que caminaban solas por la noche, personas que vivían solas, personas que nadie veía desaparecer. El miedo empezó a instalarse lentamente en San Pedro. Las calles comenzaron a vaciarse antes del anochecer, las puertas comenzaron a cerrarse con llave y las familias empezaron a preguntarse si realmente conocían a sus vecinos. Con cada nueva desaparición, el ambiente en San Pedro cambió por completo. Las conversaciones en la plaza ya no eran alegres. La gente hablaba en voz baja. Miraba a su alrededor antes de decir cualquier cosa. Todos sospechaban de todos. Las miradas se volvieron desconfiadas. Algunos decían que el responsable debía ser alguien que conocía muy bien el pueblo. Alguien que sabía cuándo las personas estaban solas. Alguien que podía moverse sin llamar la atención. Otros pensaban en algo peor. Algo que nadie quería decir en voz alta. Porque admitirlo significaba aceptar que el peligro estaba mucho más cerca de lo que imaginaban. Y cuando el miedo entra en un pueblo pequeño, nunca se va del todo. Todo cambió cuando un cazador encontró algo extraño en el bosque cercano a la colina. Era una bolsa enterrada. Cuando la abrió, encontró restos humanos. La policía acordonó la zona inmediatamente y comenzó a excavar. Lo que encontraron fue una escena que nadie en el pueblo podía imaginar. Había más restos, herramientas, bolsas y señales de que alguien había estado llevando cuerpos allí durante mucho tiempo.
No era un crimen impulsivo. Era algo planeado, repetido, organizado. Y lo más inquietante era la ubicación. El lugar estaba a pocos metros de la casa de los gemelos, demasiado cerca para ser coincidencia. En ese momento, por primera vez, la policía miró directamente hacia la casa en la colina. La policía obtuvo una orden y registró la casa. Lo que encontraron dentro fue perturbador. Herramientas, cuchillos, computadoras, discos duros, cámaras y cuadernos llenos de notas. Había fechas, nombres, dibujos, mapas del bosque y listas de horarios. Todo estaba organizado con una precisión casi obsesiva. No parecía el trabajo de alguien impulsivo, sino de alguien que había planificado cada detalle durante años. Los investigadores comenzaron a creer que no estaban frente a un asesino común. Estaban frente a algo mucho más extraño. Dos personas trabajando juntas como si fueran una sola mente, planificando todo en silencio durante años sin que nadie lo notara. Cuando la policía interrogó a los gemelos, ocurrió algo que los investigadores nunca olvidarían. Los separaron en habitaciones diferentes y les hicieron las mismas preguntas. Pero los dos respondieron exactamente lo mismo, palabra por palabra. No parecido, exactamente igual. Los investigadores pensaron que era imposible, así que cambiaron el orden de las preguntas. Intentaron confundirlos, presionarlos, hacerlos dudar. Pero los gemelos seguían respondiendo igual, con la misma calma, con las mismas palabras, como si uno supiera exactamente lo que el otro estaba pensando en ese momento. Algunos investigadores comenzaron a decir que no parecía que estuvieran interrogando a dos personas, sino a una solamente, hablando desde dos habitaciones diferentes. El juicio atrajo atención nacional. Periodistas, psicólogos, criminólogos, todos querían entender por qué lo hicieron. Pero durante todo el juicio, los gemelos nunca mostraron emociones. No lloraron, no hablaron, no se defendieron. Solo observaban a todos en la sala, a las familias de las víctimas, al juez, a los periodistas. A veces sonreían levemente, lo que hacía todo aún más inquietante. Los psicólogos dijeron que la conexión entre ellos era una de las más extrañas que habían visto en sus carreras. No parecía una relación normal entre hermanos. Parecía algo más profundo, más oscuro, más difícil de explicar. Cuando el juez les dio la oportunidad de hablar antes de la sentencia, toda la sala se quedó en silencio. Era el momento en que todos esperaban una explicación, un motivo, una confesión, cualquier cosa que ayudara a entender lo que había pasado. Pero los gemelos se miraron, sonrieron al mismo tiempo y no dijeron una sola palabra. Ese silencio fue más aterrador que cualquier confesión. Porque una confesión explica algo, el silencio no explica nada. Y las familias de las víctimas salieron de la sala con más preguntas que respuestas. Los gemelos fueron condenados a cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad. El caso cerró oficialmente, y el pueblo intentó seguir adelante. Pero la historia no terminó ahí, porque después de su llegada a la prisión, comenzaron a pasar cosas extrañas que incluso los guardias no podían explicar. Cosas pequeñas al principio, pero suficientes para que la historia de los gemelos no terminara con la sentencia. Algunos guardias decían que por las noches escuchaban a los gemelos hablando entre ellos, susurrando en voz baja en un idioma que nadie podía reconocer. Pero cuando miraban dentro de la celda, los dos estaban en silencio, sentados en lados opuestos sin moverse. Otros guardias decían que a veces parecían moverse al mismo tiempo, como si fueran un reflejo en un espejo. Con el tiempo, varios guardias pidieron traslado. Decían que trabajar cerca de ellos era inquietante, que había algo en su presencia que no podían explicar, algo que hacía que el silencio de la celda se sintiera más pesado que el de cualquier otra parte de la prisión. Años después, San Pedro de las Flores ya no era el mismo pueblo. Muchas familias se mudaron. Las casas quedaron vacías. Los negocios cerraron.
Las calles estaban en silencio por las noches, y la casa de los gemelos seguía allí, en la colina, abandonada, mirando el pueblo desde arriba. Algunas personas dicen que si pasas cerca de la casa por la noche, puedes ver luces dentro, como si alguien todavía viviera allí. Otros dicen que es solo la imaginación, pero nadie quiere acercarse lo suficiente para comprobarlo. Hasta hoy, nadie sabe exactamente por qué los gemelos hicieron lo que hicieron. Nunca confesaron, nunca explicaron nada, nunca dijeron una palabra sobre las víctimas. Y esa es la parte más aterradora de esta historia. Porque hay crímenes que tienen explicación, pero también hay crímenes que se quedan para siempre sin respuesta. Y cuando no hay respuestas, lo único que queda es el misterio. El caso de los gemelos asesinos sigue siendo uno de los casos más extraños y aterradores de México, porque no solo fue un crimen, fue un misterio que nadie pudo explicar completamente. Y tal vez eso es lo que hace esta historia tan perturbadora, que nunca sabremos la verdad completa. ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees que eran solo dos asesinos trabajando juntos? ¿O crees que había algo más oscuro detrás de ellos? Si te gustan las historias reales de crimen y misterio, suscríbete al canal, porque la próxima historia también parece imposible, pero ocurrió de